Usar la segunda parte. Habíamos quedado por acá en estos dibujos. Vamos a usar aproximadamente, habíamos visto algo de la chapa rígida y vamos a arrancar desde acá, de estos ejemplos, para poder visualizarlos. Adicional a esto, vamos a usar este que está titulado como aplicación de cargas distribuidas, ¿sí? Carga de diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver cómo se desarrolla un problemita en 3 dimensiones, cómo lo vamos llevando, digamos, hasta lograr, paso rápido porque después lo explico, vamos a tratar de llevarlo a este esquema, que es un esquema plano, una representación en el plano, fíjense, de lo que inicialmente es un problema en 3 dimensiones. Vamos a ver si usamos este un poquito también, que es vínculos en el espacio. No me parece demasiado que haya que explicar demasiado acá, ya con los fundamentos que tenemos lo vemos bien. Lo voy a poner acá para darle prioridad a algunos. Creo que abrí 2 veces el mismo. Voy a cerrar aquí, voy a quedar con uno y ahí está. Bueno, vamos a tomar esto, la página del apunte de vínculos y sistemas isostáticos, y antes de desarrollarlo vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es el concepto de que un elemento sea isoestático y que esté en equilibrio, ¿no? Que eran las 2 condiciones que nosotros buscábamos en estas condiciones de la estática. Vamos a recordar la chapa rígida como un ejemplo de cualquier figura que podemos obtener, y la cual tiene, si vamos a definir al azar, ¿sí?, un par de ejes ortogonales, que les voy a llamar T y N, y dijimos que en el plano esta chapa rígida podía desplazarse en una trayectoria. Dentro de la definición de la chapa rígida, habíamos contemplado que todas sus partículas o sus puntos materiales tenían una propiedad, como definición, que era que la distancia relativa entre todas sus partículas no se alteraba en el proceso, permanecían constantes. Esa era la condición para la chapa rígida. Entonces habíamos visto que toda la chapa rígida sí podía tener un desplazamiento a lo largo del plano, ¿sí? Entonces, este desplazamiento que yo lo he dibujado hacia el azar es una trayectoria T minúscula que después, ¿sí?, si vamos a decir que este es el punto C, digamos que haya hecho esta trayectoria, vamos a decir que el punto C quedó ahí, entonces el punto B queda acá y el punto A queda acá, ¿sí? Bueno, si uno observa, habíamos dicho que podíamos sumar, ¿sí? Fíjense ustedes, para llegar hasta A, podíamos haber sumado una trayectoria en el sentido de el eje T, un ortogonal en el sentido N, ¿m? Y acá lo mismo, ¿sí? Así cada uno de ellos, y posiblemente con respecto a un centro O, esto haya sufrido un ángulo omega para terminar de
completar la posición relativa entre los distintos puntos. De esto hemos podido deducir que la chapa rígida en el plano tenía tres posibilidades o tres componentes de desplazamiento, o la trayectoria, tres posibilidades de llegar a descomponerse en dos desplazamientos y un giro. Entonces nosotros, para lograr que esta chapa sea isoestática, lo que teníamos que hacer era restringir las tres posibilidades de esos componentes. Muy bien, ese era un poco. Y para que la pieza esté en equilibrio, o sea, que la suma de sus fuerzas sea igual a cero y que la suma de los momentos deben ser igual a cero. ¿De acuerdo? Esa era la condición de equilibrio. Un cuerpo, recordamos por una definición, que el cuerpo, por ejemplo, sí podía estar en equilibrio, sí podía estar en equilibrio y a su vez podía no ser isoestático. Habíamos recordado eso. Por ejemplo, ¿dónde se da esta condición? Yo voy dando ejemplos que se me ocurren y no acudo siempre al mismo dibujo. Por ejemplo, una esfera sobre un elemento curvo que esté anclado al piso. Ustedes observarán que si el radio de esta esfera está perfectamente perpendicular con la tangente de esta curva, ¿sí? En este momento y en este único instante, ¿sí? El peso G será exactamente igual a menos n, o sea, la reacción que me produce, que dijimos n, perdón, entonces la suma de fuerzas es igual a cero. Este cuerpo está en equilibrio, pero ¿es isoestático? Bueno, evidentemente no lo es, porque no tengo restringido, solamente queda restringido el movimiento vertical. Puedo moverlo horizontal y se puede girar. Entonces, este es un problema de equilibrio, se llama equilibrio inestable, porque cualquier alteración a esta posición de equilibrio hace que se desplace. Y aquí veo perfectamente el ejemplo de que una pieza o una chapa rígida representada puede estar en equilibrio y no ser isoestático. Bueno, ese era un ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que ustedes pueden encontrar en la bibliografía de equilibrios y isoestaticidad. Entonces lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es vincular la chapa, ¿cierto? Habíamos simbolizado de alguna forma un vínculo de esta manera, y fíjense que el vínculo siempre está marcado por un círculo. El círculo me indica una unión, pero que permite giro. Cuando yo tengo un círculo, es un vínculo, una unión que permite un giro. Posiblemente un pasador. Por eso es que por el medio del pasador va el eje por donde va a girar esta chapa, y de ahí quedó tradicionalmente que este vínculo con pasador quede como un círculo. ¿Sí? No es la única representación, pero es la más común y la que ustedes van a ver en el 90% de la bibliografía. ¿Hasta aquí estamos bien en este breve repaso? Sí, profe. Bien. No, hace falta este, a ver. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Se ve claro? ¿Lo hago más grande? ¿Está bien así? Bueno, vemos acá, por ejemplo, una viga o un trozo de madera que está apoyado a través de un cilindro en una placa metálica para que ofrezca resistencia mecánica,
y a su vez otra placa de madera, o imaginamos que es de madera. Si uno observa esto, ¿sí? Lo que estamos viendo, si yo lo represento en 2 dimensiones, no la veo a la profundidad, veo este tramo de madera adherido, hay una placa metálica que aguanta el desgaste, este símbolo del rodillo, la otra placa metálica y la base, ¿sí? Que está sujeto a tierra. Bueno, este es el extremo, seguramente para acá hay otra parte de la estructura y lo que pretende simbolizar es esto. Si ustedes observan ahí, la fuerza es como el caso de la esfera. Esta viga que solamente puede transmitir una fuerza a través de esta perpendicular al sentido de desplazamiento del rodillo. Bueno, este vínculo que permite, fíjense ustedes, un desplazamiento quizás en el sentido de las X, tiene restringido un desplazamiento en el sentido de las Y, pero si de alguna forma yo pudiera ejercer una fuerza activa en este punto, seguramente giraría porque esta placa puede rotar a través del rodillo. Esto me está indicando de que es un apoyo simple porque solamente restringe, permite este desplazamiento, permite este giro y restringe a esta dirección. Dada esta condición, ¿qué puedo hacer yo? Se representa este tipo de apoyo con el vínculo, y en este caso simple, que esta, por norma, es la representación más común de este vínculo. Observen que acá yo le estoy colocando la condición de giro, que está permitida por el rodillo, está estos otros desplazamientos, que están permitidos por estas rueditas, sobre la base firme, que es tierra, y en este simbolismo permite el desplazamiento en la horizontal, está permitiendo el giro, pero no permite este desplazamiento, que coincide perfectamente con la perpendicular a lo que es representado como el plano fijo. Cuando vamos a establecer la reacción, la fuerza reactiva de este vínculo, yo a esto lo reemplazo por la acción de la fuerza puesta de manifiesto. Esta fuerza que la voy a llamar la fuerza de reacción. Ahí, de esta forma, hemos logrado, digamos, llegar de esto a esto. Esa es la explicación, digamos, paso a paso del razonamiento para llegar de aquí a la figurita que lo representa. Acá, por ejemplo, tenemos algo que también es muy común, que es, digamos, las figuras A, B y C, están representando un sistema de bielas. ¿Qué es una biela? Ustedes la deben haber escuchado, pero quizás no tengan una definición concreta de lo que es la biela. La biela, a diferencia de una cuerda o una cadena, porque ustedes conocen, digamos, una cuerda, ¿sí? Una cuerda, podríamos decir una cadena, ¿verdad? O sea, algo flexible, pero que puede resistir. Esto lo voy a simbolizar por una línea. Si yo, una cuerda, una cadena, puede ser un cable, ¿sí? Básicamente un elemento flexible. Fíjense que si yo ejerzo una fuerza en los extremos de la cuerda, cadena o cable, ¿qué es lo que ocurre? Decimos que este elemento se tensa o que entra en tensión.
¿Y qué tipo de tensión es esta? Hemos denominado que algo que tratamos de estirarlo, de prolongarle su longitud, decimos que estamos traccionando. La estamos traccionando. Y la cuerda se resiste, porque yo tengo que ejercer una fuerza considerable para tensarla, y más aún si quiero hacer que se desplace esta cuerda de forma relativa de un extremo y arrastre al otro. O sea que la cuerda tiene capacidad de transmitir la fuerza por sus elementos de un extremo al otro extremo. Por supuesto que esto ustedes lo saben perfectamente. Yo estoy hablando quizás de forma más técnica. Pero ¿qué ocurre si ustedes tienen esta misma cuerda y hacen esto? Ejercen fuerza desde el exterior y tratan de lo que se llama comprimirla, ¿sí? O hacer una fuerza de compresión. O sea, yo lo que quiero hacer es comprimir, o sea, acortar su longitud, ¿sí? Esto se llama un esfuerzo de compresión, les voy adelantando, ¿sí? Compresión. ¿Qué ocurre con la cuerda? ¿Ofrece resistencia? No, se dobla. Se curva, exactamente, se dobla, toma una curva y posiblemente haga esto, ¿sí? Conserva su longitud inicial, pero se acerca en los puntos. Entonces, a raíz de esto, decimos que esto no resiste la compresión o no resiste acortarse, ¿sí? Básicamente es eso. Solamente resiste un esfuerzo de tracción. Bueno, la biela es un elemento que, además de resistir la tracción, resiste la compresión. Por ejemplo, un trozo de madera o una vara de madera. Yo una vara de madera, ¿sí? Que es un sólido, si trato de estirarlo, va a tener una resistencia y también va a reaccionar con una cierta resistencia a lo que sería, ¿sí? Otra fuerza de compresión. Bien, esto es una biela. Y lo que particulariza y le da la definición final es que sobre este elemento no existe otra fuerza que no sea de compresión o tracción. O sea, que la única fuerza que puede transmitir este elemento es sobre su eje lineal. No hay aplicada, por ejemplo, esta fuerza transversal. No hay aplicado, por ejemplo, un momento. Únicamente puede resistir fuerzas en el sentido longitudinal de su forma. Entonces hay una pregunta tramposa por parte nuestra hacia ustedes en los exámenes. Y le hacemos la siguiente pregunta, bien tramposa. Tengo un elemento curvo. Este elemento curvo, le aplico una fuerza F. La pregunta ¿es una biela? Y ahí quiero que ustedes respondan. Estoy a la espera de algún valiente que responda.
Yo creo que no, porque yo no la definiría como una compresión, una compresión a esa fuerza, a ese esfuerzo. Muy bien, tenemos una respuesta A que dice que no. ¿Qué más? Y está bien justificada, señorita. ¿Hay alguien que diga que sí? Yo también creo que no, profe. Hay otro que dice no, pero no la ha justificado. A ver, señorita, no le conozco el nombre, no puedo ver. Discúlpeme usted, pero me gustaría que la justifique. ¿Por qué dice que no? No copie, Porque no copie la justificación. para que sea una biela no se tiene que aplicar sobre sobre la longitud de la biela, de la barra, la fuerza. Usted lo que está diciendo es que no recorre el eje longitudinal. Claro. Está bien justificado. Vamos. Muy bien. ¿Alguien dice que sí? ¿Qué pasa si el profe dice que sí? ¿Qué dicen ustedes? Si la justifica, capaz no se cambia de opinión. Ah, porque tengo la sartén por el mango nomás. Bueno, como les dije, es una pregunta cauciosa, malintencionada, porque la respuesta correcta es no, y la respuesta correcta es sí. Y eso depende de cómo la estés mirando, depende de la función que esté cumpliendo. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Espere, dé detalle, profe, dé detalle, porque no entendemos qué está haciendo. Vamos a dar detalle. Una cosa es, que ya lo vamos a estudiar en detalle, el esfuerzo que está haciendo internamente el elemento, y otra cosa es el comportamiento del elemento. ¿Sí? Y esto lo tienen que ver desde el punto de vista interno, que para eso vamos a ver viga de alma llena, y esto tiene que ver con el comportamiento externo cuando trabaja como vínculo. Miren ustedes, vamos a hacer una chapa y le vamos a poner acá un elemento de giro, un elemento recto, por ejemplo esa vara de madera, otro elemento de giro, y a este recién le vamos a poner tierra, fijado a la tierra. Para que no nos perdamos de vista, es básicamente lo que está acá, la figura B, ¿sí? No estoy inventando nada, está acá, solo que lo estoy por explicar. Observen ustedes en este punto que a mí lo que me interesa es cómo se comporta la chapa en este punto. Eso es lo que a mí me interesa. No me confundo con este otro punto de aquí. El que me interesa es este. Entonces, observen acá que si yo a esto trato de colocarle o le coloco una fuerza F, este punto se va a desplazar hacia allá, y si lo coloco del otro lado, a la fuerza F, se va a desplazar hacia allá. Está cumpliendo, digamos, con la parte esta, ¿sí? De que si yo hago una fuerza, esto se desplaza. A su vez, este punto, le vamos a llamar A para que no confundirnos, si yo le aplico un momento, o por acción de que esta par de fuerzas no estén desequilibradas, va a existir un momento que sobre el punto A va a poder girar.
Entonces está cumpliendo con esta otra condición. Ahora, ¿cuál es lo único que no va a poder hacer? Lo que no va a poder hacer es desplazarse en el sentido de esta normal a este plano que ejerce tierra. ¿Mm? O sea que está cumpliendo con esta prohibición o esta restricción. Ahí cumple esa restricción. Sin embargo, esto es similar a esto. O sea que también es un apoyo simple que solamente restringe una dirección. Así como está esta vara de madera, si yo la saco y la pongo acá, con las dos articulaciones, esta articulación A y vamos a nombrar a la otra como B, puede resistir sobre su eje la compresión y califica de biela. Correcto. Ningún problema. Por eso la biela se puede representar de esta forma, o si yo la saco a la biela, no me interesa para el estudio de la chapa, la represento de esta manera. ¿Qué es lo que tengo acá? Para mí esto, fíjense que permite en la figura A el desplazamiento sobre la X y ahí lo mismo la biela, o lo mismo si la pongo sobre la parte superior en forma de suspenderla del techo. ¿Mm? Bueno, hasta ahí estoy repitiendo y me dicen, bueno, pues es lo que me he dicho hace un rato y de ahí no ha cambiado nada. Tengo razón, me dicen ustedes. Y les doy la razón. ¿Qué ocurre si ahora la chapa, observen, la misma chapa, yo tengo este punto que le habíamos llamado A, le pongo esa condición curva y acá el punto B. ¿Y acá qué pasó? Fíjense, si estudio el punto A, tengo la misma desplazamiento de este punto, porque este punto se puede desplazar en ambas direcciones pivotando acá, en B. Lo mismo que ocurría acá. A puede desplazarse en ambas direcciones pivotando en B. Y también puede girar en torno a A. Y, por supuesto, también en torno a B, ¿no es cierto? Entonces, la única dirección que restringe esto, ¿cuál sería? A pesar de ser una forma curva de esta barra, el movimiento que está restringido es la recta de acción que une estos dos puntos. Porque si yo quiero comprimir esta chapa, esto, fíjense, actúa como un resorte, si ustedes quieren, debería acercarse la punta A a la punta B, pero como es rígido, no lo hace, entonces resiste. Entonces esta figura, fíjense, para efectos del vínculo, se comporta como biela. Para efectos de la chapa, esto es una biela. Pero, siempre hay un pero, a efectos de que yo estudie la pieza curva, ya no es biela. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la viga de alma llena, sus condiciones particulares. ¿Entienden por qué la respuesta era no y la respuesta era sí y los dos teníamos razón? Hay que justificarla. Pregunta tramposa que le ha dado más de un dolor de cabeza al estudiante, ¿no? Cuando rinde. Y así tenemos un montón, les cuento, así que no se entusiasmen. Bueno, entonces ahí ya creo que estamos entendiendo o por lo menos dando más apertura a estas cuestiones. Bueno, acá ustedes en la figura D que estoy mostrando tienen
un apoyo que dice, la particularidad del texto, me dice apoyo sobre superficie sin rozamiento. Entonces, ¿qué me indica? Que si no tiene rozamiento, que si es liso, bueno, se va a desplazar en el sentido de X, puede ser una superficie que esté lubricada, ¿sí? Entonces no puedo apoyar nada sin que se deslice. Al estar apoyada una superficie curva sobre un punto, me genera un punto de giro. Entonces, no restringe el desplazamiento horizontal, no restringe el giro, pero sí restringe una carga vertical, que esté perfectamente, por supuesto, horizontal, a 90 grados de la superficie lisa. Bueno, esto también es un apoyo simple, y así ustedes pueden, en la vida real, encontrar infinitos diseños. Lo que tienen que siempre analizar es este vínculo, independiente de la forma que tenga. Fíjense ustedes, puede ser una curva, como dijimos, puede ser un punto de apoyo de una curva en un plano recto y con coeficiente cero, o sea, sin rozamiento, o tan pequeño que no aguante, ¿no es cierto?, que no resista. O puede ser como estaba en la otra figura, que para el que no entiende la figura, porque a mí me costó la primera vez, figura E, es un balancín. ¿Qué es un balancín? Ya lo vemos. Y bueno, fíjense, un balancín. Si yo pongo una esfera sobre un plano recto, haciendo polo instantáneo en el punto de apoyo, esta esfera puede rodar, ¿sí? O sea, tomar un giro en este punto, ¿verdad? Eso se llama rodadura. Todo lo hemos visto rodar una rueda todo el tiempo de un vehículo, etc. O sea que si yo le aplico fuerzas hacia, en este caso, la izquierda o la derecha, esta esfera o rueda puede girar en ambos sentidos, o sea, se balancea a través de este polo de giro, se balancea hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, si yo a esta superficie curva, en vez de hacerla completa, la corto ahí y apoyo algo, bueno, esto pasa lo mismo. Quiero desplazar para allá, no hay problema, tiene polo de giro acá, entonces este tramo de curva puede rodar sobre la superficie lisa. Y si voy para allá, lo mismo, gira para acá y se desplaza para aquí. Y esta posibilidad de giro en función del balanceo, por la propiedad de la curva, se llama balancín. Bueno, el balancín tiene distintas formas. Lo importante del balancín, ustedes cómo lo identifican. Por esta parte. El balancín siempre tiene una curva y después de aquí pueden hacer la figura que a ustedes se les ocurra y tiene un punto de apoyo que me configura un polo instantáneo de giro. O sea, que esta curva puede rodar sobre la superficie lisa. Por ejemplo, dos superficies curvas conforman un balancín. Sí, porque tengo un punto de apoyo y esto puede girar sobre ambos. ¿Sí? Esto lo vemos mucho, lo veíamos mucho, y lo van a ver ustedes en engranajes. ¿Sí? Ruedas dentadas. En la segunda parte de esta asignatura. ¿Sí? Bueno, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la dirección de la resistencia entonces? Bueno, fíjense acá es muy fácil. En este lugar es muy fácil en el círculo. Va a coincidir con el punto que junte el polo de giro con el centro de la esfera, porque va a rotar acá. Acá es muy parecido. Va a coincidir la perpendicular al apoyo con el polo de giro. Y cuando tengo dos superficies curvas como esta,
Bueno, fíjense ustedes que si yo junto dos círculos, va a ser lo que junte los dos centros, porque ambos van a rotar con respecto al punto de contacto entre sus dos centros. O sea, este es el polo de giro de ambas ruedas, ¿sí? Uno va a girar con respecto a la otra. Y si las superficies, por ejemplo, son de radios distintos, bueno, acá tendré ρ1, la tangente de contacto, y acá tendré ρ2, perpendicular a ese instantáneo. Ahí es el polo de giro. Y la fuerza que resiste está en esta dirección, en la unión de ρ1 y ρ2, que es perpendicular a la tangente de la curva en el punto de contacto. Espero no habernos mareado con esto, pero creo, ¿me entendieron? ¿Se pudo comprender? Sí, profe, o sea, sería un apoyo simple. Estamos hablando de apoyo simple, sí. Bien. Hasta acá es todo apoyo simple. Y solamente restringiría, digamos, en dirección Y. Y permite el giro y el desplazamiento sobre la tangente. Bueno, acá, por ejemplo, ya tenemos un apoyo doble. Fíjense ustedes cómo este tramo y este otro tramo conforman un elemento que no puede desplazarse, porque este tramo de la madera está empotrado en algún lado o pertenece a otro sistema, y para mí el que estoy estudiando es el sistema de esta barra diagonal. Fíjense que esta barra diagonal, que es la que está representada por este círculo o por esta elipse, ¿qué le pasa? Está sujeta a esta madera a través de un pasador. El pasador no se puede desplazar, o sea, ni en el sentido horizontal ni en el sentido vertical. O sea, restringe los dos desplazamientos, en X y en Y, identificados en este caso, pero permite el giro. Entonces ahí obtengo una restricción de dos de las componentes del movimiento en el plano y me deja libre uno, que es el giro. Esa condición corresponde a un apoyo de segundo orden, un apoyo de segundo grado o de dos restricciones. Ustedes lo van a encontrar con distintos nombres, pero el razonamiento me dice lo siguiente: restringe dos componentes del desplazamiento. Entonces, cuando uno tiene que simbolizar, ahora vamos a hablar de del desplazamiento, del vínculo doble, ustedes van a tener la pieza, cualquiera sea, yo siempre la pieza la represento por una figura curva cualquiera, van a tener la condición de giro, fíjense, y puesto a tierra. ¿Y qué le falta a esto con respecto a lo anterior? Le faltan los elementos rodantes que indicaban, esto no está, que indicaban que se podía desplazar. Entonces, acá hay una particularidad, y esto quiero que se lo queden bien claro. Yo lo que cuando pase a hacer el diagrama de cuerpo libre, tengo que tener muy en claro lo que es un vínculo doble. Este vínculo doble va a restringir dos direcciones, o sea, dos componentes de movimiento, a excepción del giro, que es el que sí está permitido. Esas dos componentes yo las puedo poner en cualquier sentido. Nosotros tradicionalmente hacemos el sentido de un eje X y un eje Y, que lo tenemos muy incorporado en la ingeniería tradicional. Pero en mecánica, ustedes pueden hacer dos ejes cualquiera, como yo trato de hacerlo para que varíen ustedes su sistema de razonamiento. Puedo tener uno tangencial y uno normal, ¿sí? O quizá puedan tener un sistema, ¿sí? Qué sé yo, como sea, ¿sí? Y esta, puesto en otro lado. Entonces siempre voy a descomponer
en dos direcciones, al apoyo de segundo grado. Vamos a usar, por ejemplo, el tangencial y el normal, T y N. Pero las reacciones que ponen de manifiesto la acción del vínculo, vamos a usar, como les dije, T y N, vamos a usarlo en verde para respetarlo. Vamos a decir, tengo acá una componente T y una componente N. Y estoy hablando, fíjense, con esta palabra, componente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto vale la reacción en este vínculo que le llamo A? ¿Cuánto vale la reacción A en realidad? O sea, ¿cuánto vale la fuerza en el vínculo? No vale T y no vale N, porque T y N son las componentes de RA, porque es un único punto de fuerzas concurrentes. Entonces, RA es la suma vectorial de T más N. Eso tienen que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque yo la solución de esto, si hago en dos componentes, estoy haciendo la solución que es más común en la asignatura, en el curso, que es la solución analítica. Y la solución analítica está completa cuando yo obtengo T, obtengo N, pero además tengo que obtener la fuerza real, que es esta, R. Y tengo que obtener el ángulo alfa. ¿Sí? No solo el valor del módulo, tengo que obtener la dirección y el sentido de esa fuerza. Esta es la respuesta correcta. No solamente las componentes. ¿Por qué? Fíjense que para una solución analítica está muy bien, pero acá está esta chapa que yo pongo acá, ¿sí? Y yo tengo el punto A y digo, mi carga activa, ¿sí? Pueden ser, qué sé yo, esta y esta otra. Y digo, para que esto esté en equilibrio, si este fuera el único apoyo, el punto de concurrencia, para no entreverarme con otro apoyo más, tiene que ser el punto A. ¿Sí? Entonces la otra carga, ¿sí? Para hacerlo bien a esto, debería estar por acá, digamos, ¿sí? Tendría una F1, una F2, fíjense que pasa por ahí. Entonces yo puedo hacer analíticamente, decir, tengo una componente Fx, una componente Fi de este vínculo, y a esta, ¿no es cierto?, descomponer así, y entonces la suma de todas las fuerzas en A me va a dar 0, y por supuesto el momento también, porque son todas concurrentes, el momento es 0. Bueno, esta es una forma, pero también puedo hacerla gráfica, decir, bueno, F1 más F2, y para hacer 0, esto vale RA. Bueno, por conclusión, fíjense que esto será RA sub I y esta será RA sub X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero resaltar en esto es que cuando vemos un vínculo doble, no estamos manifestando dos fuerzas. Hay una fuerza con dos componentes que son las restricciones de los componentes de las trayectorias. Espero que eso repásenlo con la bibliografía, porque es un concepto muy, muy importante. Para que el sistema sea isoestático, fíjense, acá el sistema, voy a aprovechar, está en equilibrio, porque así lo hice, pero es hipoestático. Está en equilibrio por la sola condición de que todas las fuerzas están concurrentes en A.
Pero para que sea isoestático, yo tengo que tener, como ya lo dijimos, el apoyo en A, que este es uno doble, y me está faltando eliminar el giro que está permitido por este vínculo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo lograr eliminar este giro? Ahí sí les pido respuesta a ustedes. ¿Qué tengo que hacer para eliminar el giro? Pongo otro apoyo. Pongo otro apoyo. Muy bien, excelente. Tiene 10, como decía el profesor Girafales, y algunos vio el Chavo del 8. Ahora necesito que me digan dónde y de qué magnitud, de qué grado. O sea, primera respuesta, otro apoyo. Y eso está correcto. ¿Qué más? Yo lo que tengo que definir es de qué grado. Que alguien me diga de qué grado. Simple, de primer grado. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo que restringir un solo movimiento, el giro. Entonces, grado simple, o como el equivalente de 1 grado. Bueno, ¿y a dónde lo ubico? Esa es la otra pregunta. Lo puedo ubicar en cualquier parte de la superficie de esto, a excepción de A, porque si lo pongo en A no sirve, sigue girando. Voy a suponer que lo ubico acá. Ahí pongo el apoyo. Ese va a ser el punto B. Ahora se plantea una dificultad. A ver, ¿quién recuerda esta dificultad? Hay una dificultad en ubicar el apoyo B. Que alguien me responda, por favor. La línea de acción tiene que coincidir de los dos vínculos. O sea, se tiene que unir en un punto. Muy buena respuesta. Vamos a analizarla. La línea de acción. A ver, yo traduzco. Usted, no es que traduzca, voy a interpretar y usted me dice si he interpretado correctamente. Lo que me dice es que la recta de acción de la fuerza B tiene que coincidir con una recta que una A con B. O sea, la recta de acción de la fuerza que va a ser B tiene que estar en esta dirección. ¿Interprete bien? Sí. Bueno, ¿qué dice el resto del grupo? No sé, profe. Bueno, si para eso estamos, para equivocarnos. No tengan miedo de equivocarse. En el parcial tengan miedo de equivocarse, ahora no. Vamos a hacerlo, como dijo el compañero. Entonces vamos a dibujar la fuerza tiene que ir en esta dirección o en esta otra dirección. Entonces, el plano de donde van a girar los elementos rodantes tiene que ser perpendicular a esta dirección. Eso me indica que, si hago una paralela acá, tengo que tener las rueditas de esta manera para que se desplacen así, ¿verdad? Y que la fuerza esté puesta en esta dirección. O sea que lo que propone el compañero es que yo ubique este apoyo de esta manera. Eso es lo que dice el compañero. Muy bien.
Ahora que ya está dibujado el apoyo, ¿qué opinan ustedes? Está bien, no va a girar. Como no escuché porque justo tengo un vecino que está poniendo cuadros y haciendo perforaciones con una máquina de agujerear y por ahí justo coincide la máquina con lo que usted dijo. No la escuché. Había dicho que no va a girar. Ahí como está puesto, no gira. Claro. Claro que sí gira. Le agradezco que lo diga porque esto sirve para que todos aprendamos. Fíjense ustedes que se acuerdan que lo dijimos rápidamente, que teníamos que ver que las fuerzas reactivas, o sea, de los apoyos, no debían ser concurrentes. Y habíamos hecho un dibujo un poco rápido así, y dijimos, bueno, si yo tengo una fuerza así y así, y se juntan acá, y otra fuerza que está acá y se junta acá, gira en torno a este polo que forman la conjunción de las fuerzas. Lo habíamos dicho un poco rápido. También observamos en este ejemplo que yo a propósito, conociendo esto, las hice concurrir a las fuerzas en este punto para que esto siga girando, digamos, ¿no? Y este ejemplo que estamos viendo acá me viene perfecto para verlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo al que no se dio cuenta? Esto, fíjense cómo se puede desplazar hacia aquí y esta ruedita le permite el giro hacia allá, significa que este punto va a desplazarse. Y va a desplazarse, como dijimos, con esta condición de ser perpendicular, ¿sí? Va a desplazarse con un polo que esté sobre esta línea. Como este está quieto, se va a desplazar sobre este. Con esta condición, esta es la única condición que debe cumplir, que la reacción y la dirección del apoyo móvil no debe pasar por el punto de giro del apoyo doble, porque está haciendo fuerzas concurrentes de las reacciones. Y en ese aspecto me está generando un polo de giro en A que permite que el apoyo se desplace. Entonces, me vino excelente la opinión de ustedes para poder explicarlo. ¿Ahora lo comprenden mejor? Fíjense que esto no es otra cosa que un péndulo. Observen lo siguiente. Vamos a analizarlo. Les voy a hacer un truco. Fíjense, esto que está acá no es otra cosa que lo siguiente. Un punto A, un elemento rígido, y un punto B que permite un desplazamiento que coincide con esta horizontal. ¿Qué elemento conocido es esto? ¿Qué es? Un péndulo. Muy bien, un péndulo.
Bueno, fíjense que esto es un péndulo, ¿sí? Que gira en A. ¿Se dan cuenta? Pero, profe, para que se pueda mover en esa dirección, ¿no se deformaría el cuerpo? Eso es lo que no entiendo. No, no se deforma. ¿Por qué O se va a sea, deformar? porque si yo me fijo, por ejemplo, en un péndulo, como que la trayectoria del punto inferior no es recto, es como curvo. ¿Entiende a qué me refiero? Sí, por eso vamos a hacer un siguiente dibujo. Todos ustedes conocen la regla de la primaria, ¿verdad? La regla métrica de la primaria. Es un elemento muy plano, de aproximadamente 20, 25 centímetros, no más que eso. Y por alguna particularidad que alguna vez me explicaron que era como para ponerlo en la argollita de la carpeta, esta regla, aunque generalmente hoy vienen de plástico, en mi época venían de madera, pues yo soy veterano, como de 80 años, tenían un agujero ahí, ¿verdad? Ustedes han visto esas reglas, ¿verdad? Sí. Bueno, vos fíjate que si yo le pongo un clavito ahí a esta regla, supongamos que esta regla esté en una pared, ¿qué pasa con la regla? Puede como girar, digamos. Y claro, si yo la saco de este equilibrio, o sea, si yo la saco de la vertical, en donde el centro de gravedad, el baricentro de la regla, tiene que estar con respecto a la misma vertical de donde yo la fijé, si yo la saco de esta posición de equilibrio, la pongo así, lo que va a hacer naturalmente es llevar a este punto. Bueno, estando así, supongamos, rígida en la vertical, yo acá le pongo rueditas. Si le empujo, esto se va a desplazar este borde. Si le pongo acá una esferita, Claro, sí, pero es que me marea el tema que está dibujado como el suelo, digamos, abajo. ¿y cuál es el problema? Que en realidad no hay suelo en la situación que estamos describiendo. No es lo mismo, es que ahí está el tema de la imaginación, digamos, usted lo hace en la realidad y va a ver que eso ocurre. Yo te dibujo acá una esfera y el piso. Esto claramente, este rodillo puede rodar a través de este polo instantáneo de giro acá, pero también puede girar con respecto de este punto, porque si yo la pongo empujada a la regla, esto evidentemente se va a descorrer. Y si le pones sobre esta misma vertical el agujerito y el clavo y la empujas, la regla va a tomar esta posición. Ahí, este rodillo va a ir girando y se va a quedar ahí, en esta nueva posición. Bien, ¿Te das cuenta? sí, sí. Bueno, lo mismo pasa con esto. Vos acá lo haces girar a esta pieza, lo haces girar y este se desplaza. Entonces, estamos hablando de estática, estamos hablando de movimientos que no son de 5 metros, 6 metros, estamos hablando de milímetros. ¿Sí? Entonces, esto no tiene ninguna restricción para moverse. Bien. Hagan la prueba en la casa de ustedes, donde quieran, y jueguen con estas cosas y se van a sorprender cuando lo miren desde el punto de vista de la estática. Por honor al tiempo, vamos a seguir avanzando y lo que nos queda es el empotramiento. Y el empotramiento es otra cosa como esta, que puede ser conformada por dos uniones, tres uniones simples, bien ubicadas. Puede ser conformada por un dos
un apoyo doble y uno simple, y lo que quiero hacer es hacer un solo vínculo que me absorba los 3 condiciones de equilibrio, perdón, de isoestaticidad o restricción. El empotramiento, digamos, no es otra cosa que la restricción a través de un solo vínculo de las 3 condiciones. Por ejemplo, algo muy simple. Vamos a suponer que estamos en el jardín de algún parque, de la casa, etc. Acá está el pasto, qué sé yo, así. Y debajo del manto del pasto está la superficie de la tierra. ¿Sí? Cosas simples para que vamos de lo simple a lo complejo. Y ustedes vienen con una estaca, ¿sí? Con una estaca, con una punta, ¿sí? Y al estilo matar vampiros, la ponen a la estaca acá, le aplican una fuerza importante y la entierran a la estaca. Queda así, y esta una parte por debajo de la tierra. Esto simbolizado, ¿cómo queda? La superficie de la tierra, el pasto. Disculpen si alguien se aburre, pero trato de hacerlo muy, muy básico. Y acá la estaca, ¿sí? Esta es la parte que se ve y esta es la parte que no se ve. Bueno, muchos habremos hecho esto en alguna oportunidad. Ahora, cuando esto está acá enterrado, ¿qué pasa? Ustedes le aplican una fuerza horizontal y esto no se mueve. Si le aplican una fuerza vertical, tampoco se va a mover. ¿Sí? Estamos hablando de fuerzas pequeñas porque si no las seguís clavando. Y tampoco si la querés rotar, no lo va a hacer. O sea, ya estás introduciendo la tercera restricción. Esta forma de vincular a tierra un elemento es lo que se conoce como empotramiento. Es un elemento, un vínculo, en este caso el vínculo es esta parte, o sea, la parte que está enterrada, que resiste de tal manera que restringe las 3 condiciones para formar un elemento isoestático. El desplazamiento en una componente vertical, en este caso, en otra horizontal, y me restringe el giro. ¿Dónde en el apunte que tenemos, dónde vemos eso? Voy al inicio del apunte y lo vemos acá. ¿Recuerdan la columna de hormigón? Bueno, la columna de hormigón, observen que había formado por los hierros denominados armaduras y hicimos un bloque de hormigón sobre estos hierros que se llamábamos zapata, y acá la columna, fíjense, tiene un pie que está por debajo de la superficie. Entonces esta columna está empotrada en esta zapata que está debajo del nivel del piso. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿sí?, en la construcción de un empotramiento de una columna. Este vínculo puede resistir o restringir en el plano las 3 condiciones de movimiento. Ahora, pregunta de extensión. ¿Y en el plan y en el espacio? Bueno, cuando consideramos el espacio, puede restringir las 6 componentes de movimiento porque no lo va a dejar desplazar en ninguno de los 3 sentidos y no lo va a dejar girar en ninguno de los 3 ejes. Entonces, este también es un sistema completamente isoestático para el espacio.
Otro ejemplo de empotramiento lo tenemos acá. Por ejemplo, las columnas las vigas o los soportes de carteles, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo un cartel puede estar, este es el soporte, por supuesto, no está el cartel acá, la figura 9 estoy hablando. ¿Sí? Es una viga que está empotrada en la pared, ¿sí? O sea, está clavada en la pared y produce lo que se llama un empotramiento de la viga en la pared. Este tipo de viga empotrada, que no tiene un apoyo en la otra punta, es conocida como viga en voladizo. ¿Por qué? Porque vuela, porque sobresale de la pared o de la estructura. ¿Mm? Acá tenemos otro ejemplo, a ver si puedo encontrar otro ejemplo de un empotramiento. Observen, esta viga es una viga de entrepiso, una viga de perfil C, le denominan. Fíjense cómo encastra, ¿sí? En este sistema que acá está identificado como un rigidizador, esto encastra acá y en el espacio restringe los 6 movimientos, ¿sí? No puede girar y no se puede desplazar, ni girar en ninguno de los ejes, ni desplazarse en ninguno de los ejes. Bueno, aquí tenemos, ustedes pueden entrar en internet, en Google, en la bibliografía que le hemos puesto en el extracto en aula virtual y profundizar en la cantidad de ejemplos que hay, digamos, en la vida cotidiana. Inclusive caminen por la calle y van a encontrar enormes cantidades de vínculos. Bueno, ya toda esta parte ya la vimos, ya hemos llegado casi al final. Voy a sacar esto. Los vínculos en el espacio es una extensión. Ya la vimos un poco, la suma de fuerzas en las 3 direcciones, la suma de momento en los 3 ejes, y todo me tiene que dar 0. Y los vínculos tienen que ser tal que restrinjan las 6 componentes de movimiento en los 3 ejes de ambos cuestiones, tanto desplazamientos como giros. Acá tienen un pequeño apunte, es muy fácil de interpretar, ya teniendo esta base. Cualquier consulta la podemos ver en clase de consulta. Quiero llegar acá, a este ejemplo práctico, y ir describiéndolo para que vean cómo, digamos, lograr con un ejemplo simple, que es didáctico, por supuesto, puede ser mucho más complejo, pero cómo llegamos de un problema planteado en el espacio, en la realidad, cómo llegamos a manifestarlo en el plano y resolverlo de una forma práctica. Primero voy a llevarlos por la intuición. Esto que está representado acá, si lo leemos al problema, al planteo, es un cajón, ¿sí? Un cajón que contiene una carga. En este caso, creo que la carga es un fluido. No recuerdo bien. Acá está. Plantea un recipiente que aloja un líquido y dicho recipiente está apoyado en 2 soportes. Soportes es algo que me vincula, fíjense, al cajón o al recipiente con otra estructura. O sea, ya estamos hablando de un vínculo. Cuando digo apoyado, ¿sí?, en un soporte, bueno, ya estamos hablando de un tipo de vínculo, ¿sí? Este vínculo es denominado viga. Y a su vez, estas vigas tienen en sus extremos vínculos, a su vez, de modo tal que cumplen los requisitos de un sistema isoestático. ¿Por qué en el texto me dice cumple los requisitos? Bueno, lo que ocurre es que no están dibujados lo que pasa abajo de esas vigas. Entonces, de alguna manera, me está diciendo que esas vigas están
con unos vínculos que cumplen la condición de ser isoestático. Como no los dibuja, me los dice el texto. Lo que se debe determinar es el diagrama, el cuerpo libre de la viga, o sea, de una de estas vigas de soporte que estarían acá, ¿sí? Que está representada en este rectángulo y en esta línea larga, este rectángulo largo, de la figura 2B. Es una viga que tiene una sección identificada en la figura 2A, aquí está, y es la viga larga, el rectángulo largo de la figura 2B de longitud L. Bien. Bueno, dice, de una forma rápida e intuitiva, explica lo que yo voy a explicar ahora. Vamos a ir acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Observen. Decimos que hay un cajón, un recipiente, ahí estamos. Listo. Y después, el recipiente tiene, vamos a copiar el dibujo para no cometer un error, vamos a verlo. Ahí está. Fíjense, tiene una viga acá, a lo largo, y la otra acá, también a lo largo. O sea que visto, como está dibujado en planta, ustedes ven el rectángulo, ¿sí? Que sería la cara A, ¿no es cierto? Sería esta cara A que está de frente, la ven acá, y aquí tengo la representación de estas dos vigas que avanzan sobre la perpendicular de la pantalla, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que en los extremos seguramente hay un soporte, acá una columna, este está vinculado a tierra, acá tendrá otra patita, disculpen el dibujo, pero y acá donde estaría la otra, está la otra patita. ¿Ah? Entonces es un poco lo que ustedes ven en el dibujo, esta parte que está acá, cortada, y esta otra que está acá cortada, en el dibujo aquí, serían este trozo de esta patita y esta otra. ¿Sí? La pregunta es, repasemos la pregunta, dice que hagamos el diagrama libre, ¿sí? Y cómo se traslada a los cuatro puntales, o sea, a esas patitas, ¿sí? La fuerza y cuánto vale. Bueno, acá intuitivamente, ¿qué decimos? Bueno, a ver, mente práctica de ingeniero. ¿Qué dice? Baricentro de esta área, la resultante pasa por acá. Baricentro de esta área, acá tengo el baricentro del volumen. Como es simétrico, el baricentro del volumen está acá, G. Acá tiene un líquido, entonces el módulo de G, ¿cuánto vale? Por favor que alguien me diga. ¿Era así? Peso específico por volumen. Traducido, esto es ρ, sería por A, por B, por L. Siendo esto B, digamos que esto sea A, esto sea B, y aquí tenemos L.
Bueno, esto es G. Y si esto es simétrico, ¿cuánto vale cada una de estas F? ¿Cuánto vale F? El módulo de F. ¿Un cuarto de G? Muy bien. Un cuarto de G. Entonces, estamos hablando de que es un cuarto de ρ por A, por B, por L. Listo. No hay mucho que pensar acá, ¿verdad? Problema resuelto. Y bueno, y tanto estudio para eso, profe. Dígame esto y con esto probamos y promocionamos. Ya está. El asunto acá es que en la asignatura tenemos más adelante, cuando veamos vigas de alma llena, tenemos que determinar la sección resistente de esta viga. Tenemos que determinar la sección resistente de esta patita. Tenemos que determinar la sección resistente de la base. O sea, qué espesor va a tener la base de la chapa, qué espesor va a tener la pared de la chapa, tema, recipiente a presión, ¿sí? Tema, corte, flexión, momento, tema, compresión y Euler, pandeo, ¿sí? Entonces, y uno dice, ya la acabo de complicar, era muy feliz, me la acaba de complicar, estábamos bien hasta acá. Y es cierto, le vamos a complicar. Entonces lo que nos pide el problema es, primero, intuitivamente, ya tenemos la solución. ¿La solución es correcta? Sí, es correcta. Ahora, ¿cómo llega? La pregunta es, está bien, la respuesta es correcta, pero ¿cómo es la transmisión de esta fuerza? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo hace para llegar? ¿Sí? ¿Cómo es el camino que hace todo este volumen que está acá, que tiene un peso? ¿Cómo se transmite hasta aquí? ¿Y por qué se divide? ¿Cómo es? Y eso es lo que queremos determinar. Acá está la respuesta, que es correcta. Espero que lo haya deducido y no lo haya leído, pero acá dice 2A, por alguna razón, porque la distancia que hemos establecido acá era de 2A en vez de A, así que la respuesta es lo mismo, ¿cierto? Es la longitud del ancho por la altura y por el largo del recipiente dividido en 4 por el peso específico. Listo. Y acá dice, recordemos este valor, porque después de todo el infierno que vamos a pasar, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué hacemos? Lo primero es saber de que en realidad sobre todo este volumen va a transmitir de forma vertical, a través de qué cosa? De la base de este recipiente, ¿sí? Lo va a hacer en forma de presión, porque sabemos que el volumen que nosotros hemos puesto como resultante en el baricentro del volumen, en el centro de masa, en realidad ejerce sobre la superficie de la base una presión. Esa presión es igual a todo el peso dividido en el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A ver, ¿cuánto estamos conectados? Porque estamos conectados 76 personas. Y escucho las mismas voces. Es una cuestión extraña. Vamos a hacer acá, entonces, un alto. Bueno, después hago el alto. Bueno, en realidad, entonces acá, ¿qué tenemos? La base
En definitiva, todo el peso está transmitido a la base a través de una presión P, que es igual a ρ por el volumen dividido en el área. Si esto lo desarrollamos, te queda ρ o delta, como ustedes quieran, pero tiene que ser peso sobre volumen, la unidad. Ρ por el volumen, que dijimos que era 2A, para tomar los datos del problema, 2A por H y por L. Y el área de la base es L por 2A. Se va esto con esto con esto, y fíjense que queda ρ por H. ¿Mm? Perfecto. Ahí está. Ahora, acá hay una viga y acá hay otra. Entonces lo que yo voy a hacer es, aprovechando esta cuestión de simetría, voy a poner un plano en el medio, voy a dividir acá, y fíjense que acá me queda A y acá me queda A. Entonces, yo quiero saber cuánto de toda esa carga, de esa presión, en realidad, se transmite sobre la línea central de la viga. A mí lo que me interesa es cómo llega ¿Se ve este color que es amarillo? Sí. Sí, profe. Bueno, a mí me interesa saber cómo toda esa carga llega a esta línea. Esta línea era la línea de carga Q. Ustedes recuerdan, por el mecanismo de reducción, de traslación de fuerza, yo estoy llevando toda la carga, toda la presión P que está en toda el área, porque la presión P está en toda esta mitad de área, va a terminar cargando sobre esta línea. Y sobre esa línea quiero saber cómo es Q. Entonces Q, habíamos dicho que era P por la distancia esta que cubría cuando yo reducía a un plano. Y esta distancia es A. Entonces Q vale ρ por H y por A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y yo tengo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a respetar los colores. Tengo la viga, este es uniforme, tengo Q, y ¿qué tengo? Las reacciones de los pilares acá. Listo. Acá tengo la resultante, que sabemos que pasa en el baricentro del área, y esta, bueno, para no entrever el resultante, esta es la resultante de Q, y esta es la reacción en el apoyo A de la viga, en el apoyo B de la viga, y por similitud, esto será R sub Q sobre 2 y R sub Q sobre 2. Bueno, esto es lo que está resuelto aquí. Fíjense, acá yo he dividido, fíjense, el área en un plano medio que está con el color lila, que es el plano pi, que divide los dos segmentos. Los dos segmentos son idénticos, entonces analizo uno de ellos, que para ambos lados
de la viga está A sobre 2 y A sobre 2. Entonces, de ahí determino cuánto vale P, que era la formulita que habíamos logrado, gamma por H, y el resultante de en cada plano será G sobre 2, porque lo he dividido en 2 al esquema completo. O sea que la carga general sobre el centro de este medio volumen será, si el total era G, en el medio volumen será G sobre 2, que es este que está acá, este valor de aquí. De allí, fíjense, hay un esquema explicativo, acá tengo G en el plano medio y acá establece G sobre 2 ya en la mitad. Aquí está la carga Q, que la vimos, y acá está cómo se determina la carga, la presión P sobre esta área y cómo logramos llegar a Q. ¿Sí? Acá está Q, que es la misma expresión que tenía. ¿Sí? Rho por L por A, en este caso ha cambiado la nomenclatura, pero es lo mismo. Y ahora ya me queda, ¿sí?, el dibujito de la viga con la carga Q uniforme en el plano Pi2, Pi sub 2, y me queda obtener la resultante de Q y RA en el extremo X, RA en el extremo B, y porque el enunciado me dice que la viga cumple con el sistema de isoestaticidad, yo digo, bueno, en B tengo el apoyo que restringe dos movimientos, o sea, dos componentes, y en A me restringe uno, que es el giro. Poniendo el apoyo en A, restringo el giro que se puede producir en B. De allí tengo RA y RB. Como no tengo cargas en el sentido horizontal, por lógica, RB me va a dar 0. Entonces, solamente quedan activas RA y RB en el sentido de la dirección I. Pero un detalle, por más que yo sé que no hay cargas horizontales, lo mismo tengo que ponerla de manifiesto a la fuerza, porque esto me está indicando que yo estoy reemplazando en mi diagrama de cuerpo libre, estoy reemplazando un vínculo de 2 grados. Porque si no la pongo a esta fuerza, por más que sepa que es 0, yo lo que estoy haciendo es un diagrama de cuerpo libre de un sistema hipoestático. Entonces, para que sea correcto, la tengo que colocar para entender que es un sistema isoestático. Eso, chicos, tenganlo en presente para sus gráficas cuando hagan los ejercicios y fundamentalmente también el final y el parcial. Bueno, y de aquí, si ustedes hacen la suma de fuerzas verticales, le da al final el mismo valor numérico analítico que en el punto 1, digamos, cuando se comenzó. Y si ustedes han entendido esto, en la parte de arriba, si han entendido todo el desarrollo, este es el desafío de ustedes, resolver ahora un recipiente cilíndrico, también con un líquido, con una cierta altura, pero que en vez de 4 tiene 3 patitas, 3 patas. Y el asunto acá es cómo se distribuye la carga en cada uno de estos. De hecho, que cada patita de este soporte iba a resistir el peso total dividido en 3. ¿Verdad? Bueno, porque eso es totalmente simétrico. Ahora, la idea es que ustedes hagan todo este juego
digamos, hagan todo este juego de dividir los planos, de llevarla hacia la viga, de calcular la fuerza Q en función de la presión, obtener el diagrama de cuerpo libre y obtener que cada una de las fuerzas verticales de cada pata es el peso dividido en 3. Es el desafío que les queda para ustedes. Y también acá hay otro desarrollo interesante que es el de una tribuna, ¿sí?, de fútbol para aquellos que les gusta el fútbol, y ver cómo se distribuye en las dos columnas de soporte que tienen generalmente estas tribunas, cuánto vale la fuerza en cada una de las vigas de las columnas de apoyo. Bueno, si ustedes logran hacer esto, este ejercicio y este solos, van a obtener un ejercicio mental, una agilidad mental para esto muy considerable. Bien, en virtud de que son pocas personas, voy a cortar esta parte, voy a dejar de presentar un minuto, y lo que voy a hacer, ¿cómo encuentro acá? Ahí está. Al azar voy a tomar asistencia, así que activen los micrófonos para poder responder. Les doy un tiempo para que activen todos los micrófonos. Y al que no esté, ausente completo sin justificación. Vamos a arrancar de atrás para adelante y vamos a ver a la niña Valentina Durán. Presente, profe. Uy, se salvó porque tenía bloqueado el micrófono. Sofía Tavera. Presente, profe. Voy al azar porque si no voy a demorar mucho. Santiago Sánchez Say. Presente, profe. Bien. Samuel Alfredo Serrano. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Rocío Ayelén. Presente, profe. Bien. Paula Milagro. Presente, profe. Pedro Joaquín Bulacios. Presente, profe. Paula Cambera. Presente, profe. Milagros Arévalo Galac. Presente, profe. Milagros Nemer. Presente, ingeniero. Martín Ariel Fernández. Presente. Luz Alejandro. Presente, profe. Lucas González. Presente, profe. Disculpen, vuelvo a Luz Alejandro. Presente, profe. Profe, ¿se escucha? Sí, sí. Estoy buscando a quién más llamar. Medina Karim. Presente. Bien. Karen Argañarás. Presente, profe. Juan Esteba Palferro. Presente, profe. Jorge Cheín. Presente. Iván Ortiz. Presente. Gastón Toscano. Presente. Oiga, los 80 conectados, ustedes que se reproducen rápido. Fernando Díaz Casas. Presente, profe. Ezequiel Bobadilla. Presente. Agustina Ochoa. Presente, profe.
tiene micrófono y cámara por 2 líneas, porque está 2 veces acá. Sí, pero es que estoy en la computadora de escritorio y no tengo micrófono ahí. Tuve que entrar con el teléfono. Muy bien. Y Agustín Sturla. Presente. ¿Qué está manejando Sturla ahí en la foto? De perfil. Maneja un BMW 000. Bueno, listo. F100 modelo 32. Bueno, sigamos. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Vamos a ver viga de alma llena, chicos. Estoy preparando el apunte. No sé si lo tengo o no lo tengo. ¿Por qué no lo encuentro? Ustedes tienen ahí los extractos, yo se los dejé para que vayan leyendo de distintos autores, más lo que es el apunte de cátedra de viga de alma llena. Así que no los encuentro. Denme un segundo. Vamos a ver. Acá está. Bien. Vamos a compartir. Este se llama el apunte viga de almas llenas, esfuerzo de sección. Vamos a trabajar con este apunte y vamos a, en estos 10 minutos, solamente vamos a hacer una definición intuitiva de esto. Fíjense, acá tienen un dibujo, vamos a trabajar sobre los dibujos nada más, no vamos a leer el texto. Y acá vamos a ver una figura que si ustedes no le prestan atención a este círculo, lo que tienen es una chapa plana, ¿verdad? Si no le prestan atención a este círculo, es una chapa plana. Sin embargo, es un volumen que según como nosotros lo representemos, interpretamos un volumen o un objeto plano. Acá podemos ver que a este volumen, ¿sí?, que parece un cilindro con extremos redondeados, si lo cortamos por un plano vertical, obtenemos lo que se llama un plano sagital. O sea, dividimos a este elemento de volumen en 2 mitades iguales, separados por una vertical. Acá, si lo separamos, fíjense, si cortamos a este volumen por un plano vertical, pero transversalmente,
tenemos un plano meridional. Sagital a lo largo, meridional a lo ancho. No importa mucho la definición, si es meridional, sagital, etc. Lo importante de esto es que el plano es simétrico. O sea, divide la pieza en dos partes totalmente simétricas. Vamos a dibujar esto, a ver si intuitivamente sabemos de qué estamos hablando. Vamos a una pieza conocida, muy conocida, que es un área rectangular y que tiene una cierta longitud. Esto es un volumen. Es un volumen que tendrá una dimensión A, una dimensión B y por tradición una dimensión L. Tiene 3 dimensiones y como es un rígido y está contenido, tiene un volumen. Bien, vamos a terminar de completarlo. Las partes que no se ven, las aristas que no se ven, se las representan con línea de trazo, pero tenemos. Ahora observen que a esto, si yo logro poner un plano, como si fuese una cuchilla, una guillotina tipo francés, justo en la mitad, obtengo un plano longitudinal, ¿sí? Un área que representa todo este corte, que si yo la saco de esta pieza, la pongo acá, sería esta. Fíjense que esta área conserva la dimensión B, conserva la dimensión L, ¿y qué nos falta? Perdimos L, perdón, perdimos A. Ahí está, perdimos. Lo mismo ocurriría si yo hago un corte de así, digamos, ¿no es cierto? Como forma transversal. No la voy a hacer para no arruinar el dibujo. Pero observen algo, la pregunta es la siguiente. Esta pieza, que tiene un volumen, tiene una densidad, o yo la he llamado así, y me estoy refiriendo al peso sobre el volumen. Vamos a usar, ¿este era el símbolo que ustedes usaban o el de abajo? El bajo. Este. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, esta viga de madera, de metal, de lo que sea, del material que sea, va a tener un peso, ¿sí? Un peso que será la densidad por el volumen. O sea, ρ por A, por B y por L. Y si pudimos concentrarlo en el baricentro del volumen, o sea, en el centro de masa, sería acá justo coincidente con el plano que está dibujado en verde, o sea, un plano que, fíjense, si yo lo prolongo a este plano, lo llamo pi, y como yo he retirado este plano pi como representación, y ahí está la palabra clave, como representación de este elemento volumétrico, lo he llevado al plano, ¿dónde estaría ubicada la representación de G? Bueno, estaría en el baricentro del área, ¿verdad? Eso ya lo vimos. O si quieren ustedes, hagan la integral y todo lo demás, el teorema de Varignón, etc.
Bueno, ahí está, G. Pero la pregunta es, bueno, pero dijimos que G es A por B por L, por la densidad, por el peso específico, perdón. Pero, profe, me está faltando A. ¿Cómo me va a poner G usted? Acá me tiene que poner otra dimensión. Bueno, lo que ocurre es que esto es una convención para un sistema de representación. ¿Sí? La convención me dice que yo puedo representar a este elemento volumétrico por un elemento de área y aplicarle la propiedad del peso que tiene el volumen, le aplico al área. Bien, esta es una convención, ¿sí? Que viene de una definición. Yo defino que puedo hacer esto. Fantástico. Listo. Muy bien. Por extensión, y con esto termino hoy, pero quiero dejarles la idea, cosa que ahora ustedes cuando lean el apunte van a entender mucho más rápido. Por extensión, sí. Una consulta. Entonces me quedaría en unidad de peso por metro. No, por la convención, yo represento, y ahí está el tema, es una representación. Por convención, yo represento este elemento que es volumétrico, lo represento en el plano como un rectángulo, pero sé que es un volumen. ¿Me entiende? Ah, bien. Entonces, al área le aplico toda la propiedad del volumen, o sea, le aplico G en toda su dimensión, o sea, directamente kilopón o newton, según el sistema que estén trabajando. Por extensión, fíjense, si yo corto a esta viga ahí al medio, ¿sí? Fíjense, con un plano horizontal beta, ¿qué me queda? Me queda que este centro de masa también está contenido en beta. ¿Por qué? Porque elegí la mitad. O sea, la simetría tanto sobre la vertical como sobre la horizontal. Entonces, el plano beta, cuando yo estoy aquí, ¿qué ocurre? Al plano beta, como estoy en el plano, no lo puedo ver como un plano, sino lo veo como una línea. ¿Sí? Porque el plano beta sería este, perpendicular a ese, ¿verdad? Pero como estoy en el plano, solamente puedo lograr ver una línea. Esa línea, fíjense, que la voy a dibujar acá, esa línea que resulta de cortar esos dos planos, también contiene al baricentro G, el centro de masa. Entonces yo sobre esta línea, que es una representación, le puedo aplicar toda la propiedad de la viga. Y la única dimensión que me queda es L. Y he perdido la sección, he perdido A y he perdido B. Fíjense que acá yo he representado por convención una línea que dice ser el equivalente a este volumen. Línea que representa volumen. Y esta área que he perdido se define como el área transversal de la viga. Y a la viga simplemente la represento por una línea. ¿Y esto a qué nos lleva? A que yo puedo simbolizar un techo con una línea, con otras dos, y decir,
Listo, ese es un techo. ¡Wow! Cosa de mandinga. Pero esta línea me está representando, en realidad, representa un volumen que que no ha perdido sus propiedades de peso, ¿sí? Y me representa un volumen. Lo que ocurre cuando yo hago así es que, ¿qué desconozco? Lo represento así porque desconozco, ¿qué cosa? La forma de la área. Porque yo a ese techo lo puedo hacer con chapas del tipo colonial, le estoy dando un área, ¿verdad? A esa longitud le estoy dando un área. Lo puedo hacer con chapa lisa, le estoy dando un área. Lo puedo hacer con un perfil, le estoy dando un área. ¿Sí? La ventaja de hacerlo así es que yo puedo resolver en un plano propiedades del espacio. Esa es la ventaja. Aprovechando y utilizando, ¿qué cosa? La simetría. ¿De cualquier cosa? No. La simetría de la viga. Bueno, hasta acá, si ustedes logran entender esta idea, cómo yo puedo representar un elemento volumétrico por una línea y aplicarle las propiedades del volumen, hasta ahí estamos listos. Comprendido hoy. Y acá cortamos. Hasta aquí me interesaba llegar. Bueno, ¿cómo estuvo la clase? Si ustedes leen, ahora van a ver qué significa área transversal, van a entender a qué se refieren estos planos de simetría, las propiedades de las áreas, cómo se conforman, por qué un sistema se puede representar con líneas cuando son volúmenes. Lo vamos a ver la reunión del lunes, no se aflijan, pero fíjense cómo yo puedo ir representando con líneas las vigas, ¿sí? Yo quería darles esta idea y ahora ustedes ya con esta idea pueden leer tranquilamente los apuntes y lo desarrollamos el día lunes. Bueno, ¿cómo les ha resultado la clase de hoy? Se entendió muy bien, profe. Estuvo bueno. ¿Dudas? El que quiera, al que le haya quedado alguna duda, por favor, no tengo ningún problema en evacuarlas ahora, en quedarme un rato más, o en las clases no clases, sino